les corta el tiempo. Es estricto. Adelante. Bueno, inicialmente nos dice que las autodefensas son y se forman como grupos parapoliciales, simple y sencillamente, ¿para qué? Para buscar justicia, pero es una justicia que ellos no encuentran, que ellos han estado pidiendo durante casi 17 años. Las autodefensas son un grupo de ciudadanos preocupados y obviamente ocupados por la situación tan fuerte y tan letal que se está viviendo en sus territorios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, como algunos escritores lo han manifestado, el gobierno no hace nada por este tipo de situación. ¿Por qué? Porque son territorios marginados, porque todavía hay demasiada desigualdad social, y como ellos no han podido o no han sido escuchados, obviamente, como lo hemos estado comentando aquí en el equipo, las autodefensas son precisamente eso, un grupo de personas que se han constituido en una policía local. Obviamente tenemos el factor de riesgo. ¿Cuál es este riesgo? Que si ellos no hacen nada, que si ellos se quedan cruzados de brazos, como lo ha venido haciendo el gobierno hasta ahora, los únicos que van a sufrir las consecuencias de estos actos son ellos. ¿Por qué? Porque el gobierno desafortunadamente piensa que esos lugares donde se está manifestando los comunitarios quedan muy lejanos. Piensan que eso pasa allá en otros países. Desafortunadamente no, desafortunadamente Michoacán está aquí y ahora. Y si ellos, que están sufriendo los ataques de este grupo de personas, no hacen algo para frenarlos, lo único que va a pasar con ellos es que los grupos de ataque, los caballeros templarios, van a arrasar con todas estas personas. Y al final, ¿de quién se suponía que era la obligación de brindarnos o de brindarle a esas personas la seguridad que ellos con tanta desesperación necesitan? Pues del gobierno. Pero como ellos no lo hacen, entonces las autodefensas tienen que surgir. Ya no es un hecho, ahora ya es un derecho. Bueno, parte de esto 15 segundos. entra en la cuestión de que definir qué son las autodefensas. Nuestra postura es clara, no estamos de acuerdo con la existencia de grupos que defiendan al pueblo, los intereses del pueblo, sobre todo cuando este está siendo atacado por grupos de narcos, por grupos pues que atentan contra toda esta vida. Tiempo. Bueno. Seguimos con la mesa en contra. Bueno, las autodefensas son personas que al margen de la ley vigente han tomado la tarea de garantizar la seguridad pública. Ante la ineficacia gubernamental para cumplir esta obligación constitucional. No obstante, se trata de grupos de ciudadanos presumiblemente de buena fe, en defensa de sus derechos, y no aplica a grupos de delincuentes actuando en contra de otros de la misma naturaleza, salvo los casos de agresión real, actual o inminente. En ningún caso se puede presumir que la acción de autodefensas incluye la atribución para juzgar sumariamente al agresor. Nuestra Constitución establece, en el artículo 17, nadie puede hacer justicia por su propia mano, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. En el artículo 21, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios que comprenden la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. Rousseau, en el contrato social, reconoce el monopolio de la violencia legítima y lo define en los siguientes términos: encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental que es solucionado y explicado en el contrato social. Es preciso distinguir los tipos de autodefensa, atendiendo a quienes llevan a cabo la defensa de sus derechos esenciales. Un tipo de autodefensa es el individual o personal. Corresponde a un instinto innato del ser humano a la conservación para mantenerse con vida y defenderlo. Es un derecho propio de vida. Otro tipo de autodefensa es el familiar. Es igual al anterior, pero refiriéndose a la familia del defensor. El siguiente es el grupal, colectivo o comunitario.
Cuando el estado de agresiones hace que se forje un sentimiento de solidaridad comunitaria para repeler al agresor común y que constituye una conformidad ante la negligencia o complicidad de las autoridades, como la delincuencia organizada. Por una parte, las autodefensas... 10 segundos. Las autodefensas es un concepto distinto de los cuerpos de defensa rurales previstos en la Ley General Orgánica del Tiempo. Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Tiempo. La siguiente fase son 5 minutos en bolsa. Empieza la mesa a favor preguntando, la mesa en contra responde, hace una pregunta a la mesa en contra y responde la mesa a favor. O sea, si fuera en español. Mesa a favor, ¿lista? Comenzamos. Nada más, es una pregunta bastante básica. Comenzamos otra vez. Perdón, gracias. Es una pregunta bastante básica. Simple y sencillamente sería: ¿cómo se puede controlar un movimiento armado, ilegal, pero que cuenta con un amplio respaldo de la sociedad y que además combate de manera exitosa a un cártel de la droga en Michoacán en el que el gobierno no ha tenido éxito? Yo creo que la única forma en que se puede combatir esto es con la ley en la mano, obligando al gobierno a que cumpla con su función de dar seguridad pública. El tolerar, el promover, el impulsar este tipo de grupos, como fue el caso hace tiempo con los templarios. Ustedes recordarán que en su momento los templarios llegaron a Michoacán asumiéndose como autodefensas e inclusive colgaron de los puentes a varios de los agresores a los que identificaron como secuestradores, violadores, etcétera, diciendo que eran de los Zetas. Los templarios, no olvidemos, en su momento se dijeron autodefensas y que iban a hacerse cargo de la justicia y de la seguridad pública en Michoacán. Ya vemos que a la larga no fue así. Vemos también como el día de ayer ya surgió un problema ahí con uno de los voceros, Hipólito Mendoza, me parece, al que le están acusando de haber sido coprotagonista o coautor del asesinato de 2 personas. Estas organizaciones, al margen de la ley, demuestran una grave descomposición social, pero no terminan siendo la solución, sino que a la larga suelen convertirse en un problema tal vez mayor. ¿Su pregunta? Bueno, no es una pregunta. Simplemente hay que dejar en claro que las autodefensas no es una policía comunitaria. De ningún tipo, principalmente porque no actúa en nombre del Estado. Solamente son civiles armados. La pregunta sería, en la exposición que acabamos de escuchar del licenciado César Andrés Sánchez, él dijo que las autodefensas se constituyen en la policía. Yo le preguntaría entonces, ¿qué pasa con las policías que hay en esos municipios? Porque suele haberlas. ¿Qué no es acaso que sí existen policías, pero estas policías se encuentran coludidas, asociadas, vinculadas con los criminales? Sí. Yo creo que nuestra contraparte ha dado la respuesta. ¿Existen policías en el estado de Michoacán? Sí. Policías municipales, policías estatales, policía federal,
está el ejército, pero ninguna de las Fuerzas Armadas, sea local o sea federal, han sido eficaces en darle seguridad a la ciudadanía. El artículo 21 constitucional en muchas entidades federativas, especialmente en Michoacán, está roto. ¿Qué hacer? ¿La población debe de quedarse de brazos cruzados? No. ¿Victimizarse? ¿No hacer nada por su propia seguridad? De hecho, en forma individual, todos hacemos algo por asegurarnos. Tomamos medidas preventivas para asegurarnos. Yo creo que las autodefensas es una medida reactiva, pero a la vez preventiva de seguridad. Un minuto. Que no garantiza éxito, eso es cierto, no garantiza éxito. Pero debemos comprenderla, no justificarla. Estamos para comprenderla. Y comprender quiere decir que la población ha llegado a un punto de intolerancia que ha decidido no quedarse con los brazos cruzados. Hay víctimas que se asumen como tales para siempre, y hay víctimas que reaccionan. Creo que las autodefensas son una medida de reacción que además habría que estar analizando permanentemente hacia dónde van y hacia dónde deben de ir. Gracias. ¿Algún otro argumento? Sí. Bueno, en respuesta o parte de la pregunta, mi compañera Marisol comenta y cita el artículo 17. Tiempo. Apela Reiniciamos todo. 2 minutos y medio tiene el equipo a favor. La pregunta es, ¿tienen fundamento jurídico? Bueno, yo quisiera primero matizar. Las autodefensas es un género y de allí hay muchos tipos de cuerpos de seguridad. Las policías comunitarias son uno, las policías rurales son otros. En Oaxaca y en Chiapas hay un sistema de cargos que cumplen también una función de seguridad, pero el punto es, las autodefensas probablemente, tal como estamos entendiendo el asunto de Michoacán, no tienen fundamento legal, pero tienen fundamento legítimo. Y eso nos hace cuestionarnos acerca de la pregunta de si tiene fundamento jurídico. Parcialmente sí, parcialmente no. Pero en términos de la legitimidad, muchas veces esta debe de imponerse a la legalidad. La legitimidad es la conformidad que una comunidad mayoritariamente asume, incluso a veces frente o en contra de la legalidad, por lo que yo considero que las autodefensas en este momento en Michoacán son legítimas. Y a nivel federal o a nivel nacional podríamos cuestionarnos si son o no legítimas. No tenemos un tanteador, es decir, necesitaríamos un instrumento de sondeo, una encuesta amplia en todos los sectores para ver si efectivamente apoyamos o no apoyamos las acciones de las autodefensas. Es evidente que si nosotros hemos sido víctimas de la delincuencia, es muy probable que los apoyemos, o si en este momento lo somos, sobre todo en la manera en cómo ellos lo han sido, no por una acción, sino por todo un conjunto de acciones permanentes que dentro de la sociedad se están enquistando. Por ejemplo, si están siendo permanentemente extorsionados, no han sido víctimas de un acto aislado, sino de un conjunto de actos continuados, muy probablemente les demos legitimidad, muy probablemente no. Pero yo insisto en lo que decía en mi intervención pasada. Yo creo que a nivel 15 segundos se les comprende, no necesariamente se les está justificando. Por lo pronto creo que son legítimos. Bueno, ahí sobraron 6 segundos. Que se los respondan. Que vuelva a preguntar. Equipo en contra. Bien. Se pregunta y se acaba el tiempo. Coincidimos con la contraparte
en el sentido de que las autodefensas son una reacción de la sociedad. Pero ¿hasta dónde aceptar esto de que son una reacción? Estamos liberando a la parte responsable de proporcionar seguridad pública, de cumplir su función. Me parece que de alguna forma estamos plantados muy a gusto, viendo que si las autodefensas van o si las autodefensas vienen, pero estamos descuidando un papel vital de la sociedad. Recordemos que los derechos no nos los regala la autoridad ni el gobierno. Los derechos los tenemos que hacer valer, conquistar y defender los ciudadanos. En la medida que somos permisivos con el gobierno y nos enfocamos a las autodefensas y no le exigimos al gobierno que cumpla con su función de dar seguridad pública, yo creo que las autodefensas carecen de fundamento jurídico. No lo tienen, aún y con el convenio aquel que recuerdan ustedes que firmaba el gobierno federal con las autodefensas en Tepalcatepec el día 27 de enero de este año, pero fue para legalizarlas, las quieren convertir en defensas rurales, alguna cosa así. Eso es un problema grave. El gobierno está comprendiendo tarde que dejó crecer este problema y se le está yendo de las manos. Otro caso es el de las policías que surgen en las comunidades indígenas amparadas en el artículo 2 de la Constitución. Por ahí tenemos, a manera de ejemplo, en el artículo sexto de la Ley 701 de Guerrero, que define a la policía comunitaria como el cuerpo de seguridad pública reconocido de conformidad con los sistemas normativos de las comunidades y pueblos indígenas. Y ya aquí me paro porque el señor moderador me va a cortar el uso de la palabra. ¿Todo? Quedan 30 segundos. ¿Quedan 30 segundos? 20, ya. Y por otra parte, la Ley 281 de Seguridad Pública de la misma entidad federativa dice que autoriza la creación y reconocimiento de las unidades o agrupamientos especiales de policía comunitaria preventiva con 10 segundos. Miembros de la propia comunidad, tomando en cuenta usos y costumbres. Gracias. Tiempo. Cinco minutos en bolsa. La mesa a favor comienza. Muy bien, yo creo que la contraparte ha utilizado un argumento en favor de las autodefensas. He dicho que las autodefensas es un género y las policías comunitarias, por ejemplo, en Guerrero, son una especie de ese género. Ellos iniciaron hace 18 años, un poquito después que el EZLN, por cierto, a defender su territorio, y creo que consiguieron la institucionalización. Es muy probable que las autodefensas puedan enmarcarse en el futuro dentro de un marco jurídico semejante. ¿Qué respuesta tienen al respecto? Sí, coincido completamente que las autodefensas que acabo de mencionar, institucionalizadas, entre comillas, institucionalizadas, son un buen ejemplo de cómo una policía, un gobierno identificado con su comunidad, pueden efectivamente resolver el problema de la inseguridad pública. Pero recordemos que son comunidades pequeñas en donde todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es, dónde vive, etc. Y más o menos saben quiénes tienen buenas mañas y malas mañas. Pero imagínense ustedes en otro tipo de comunidades tratando de elegir o de nombrar a las autodefensas y esperar a que estas autodefensas obren de manera honesta, responsable. Yo creo que aquí otra parte del binomio que estamos olvidando de la delincuencia organizada es la delincuencia organizada oficial, aquella que permite, tolera, cobija, promueve a los delincuentes de a pie, a los delincuentes civiles, y que es la explicación de por qué haya florecido tanto en estos tiempos. ¿Alguna pregunta? Yo más bien tendría que hacer un comentario a algo que se dijo en la mesa de enfrente. Establecer la legitimidad como base para una futura legalidad es un sostén muy endeble.
La legitimidad se adquiere en un instante y se pierde en otro, por X o Y razón. Recordemos, por ejemplo, lo que sucedió en un momento determinado, ya que se está mencionando al EZLN con ese movimiento. Tenían una gran legitimidad en el momento en el que surgieron y después se perdió por razones ajenas ahorita a este debate, o el mismo caso de Michoacán, como lo mencionó el maestro Díaz Piña. Los templarios surgieron teniendo una gran legitimidad de parte de la población civil y también de parte de la autoridad encargada de brindar seguridad pública. Por otra parte, también hay que considerar otro aspecto: ¿cuáles van a ser los efectos a largo plazo de dejar que los ciudadanos, o bueno, los civiles armados, ejerzan la violencia de una manera abierta? ¿Llegaremos a tener casos como los linchamientos de Tláhuac, como los linchamientos en el Estado de México? Adelante. Bueno, en respuesta a lo que comenta Agustín sobre la legitimidad, es cierto que hay veces que la legitimidad pues, es muy endeble. Sin embargo, hay puntos objetivos en los cuales en la historia, sobre todo en las revoluciones como movimiento motor de la humanidad, esta legitimidad nunca se pierde. Y como ejemplo tenemos la Revolución de Francia, y por ejemplo tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿no? Enfatizando su artículo 2, donde dice: la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Enfatizo en este último punto, la resistencia a la opresión. La legitimidad de la resistencia a la opresión es histórica. Todas las revoluciones, todas las luchas de los esclavos, la lucha de los oprimidos contra su opresor, se basa en esta legitimidad. En el caso de Michoacán, con el problema del narcotráfico, con el problema de las autodefensas, yo creo que esta respuesta del pueblo a organizarse y defenderse es totalmente legítimo, y no nada más para este periodo, no nada más para este momento histórico, sino también para el transcurso de la historia que continúa, ¿no? En las décadas que vengan, en los años que vienen, cuando hay opresión, cuando hay esclavitud, cuando se manipula la sociedad, cuando se explota, cuando se extorsiona, obviamente tiene que haber una respuesta. Y bueno, bajo esta lógica creemos que es legítimo este grupo de autodefensa, esta idea de autodefenderse. Añadiría, y un argumento que ya citó la contraparte, la legítima defensa. La legítima defensa requiere de un ataque real, actual, inminente, hasta donde la inseguridad es un conjunto de hechos reales, actuales, 5 inminentes. segundos. En todo caso, habría que estar a la legítima defensa putativa, Tiempo. que después se explicará. Para las personas que acaban de llegar, si quieren hacer alguna pregunta, Víctor, ahí está, atrás, levanta la mano. Levantan la mano, él les hace llegar una hojita. En la parte de arriba van a poner a qué mes está dirigida. Después sigue su carrera y la pregunta al final. Él pasará las preguntas a la mesa respectiva y cada mesa elegirá las preguntas más destacadas para contestar al final del debate. ¿Sí entendieron todos? Tiempo. La siguiente pregunta: ¿qué persiguen las autodefensas? ¿Qué persiguen las autodefensas? Mesa a favor. Bueno, aquí es donde se pone bueno el asunto, ¿no? Tratar de, en un entorno más que jurídico, el político, de la mano obviamente en todo momento con el jurídico, pues ¿qué persiguen las autodefensas? Por ejemplo, se apela a que regularmente o ingenuamente la sociedad cree en primera instancia, y ahí concuerdo un poco con mis contrarios, que pues las autodefensas no vienen de total, honestamente, ¿no? Hay mucho de fondo. O sea, las autodefensas no surgen como, por ejemplo, la revolución de 1910, ¿no? O como la Liga Comunista 23 de septiembre, como reacción a la masacre del 10 de junio. No surge como el EPR, ¿no? Como una respuesta a la intimidación del ejército en Guerrero, ¿no? O sea, las autodefensas surgen como un grupo de respuesta. Y, por ejemplo, sus teóricos, sus líderes, el Papá Pitufo, ¿no? Que se menciona mucho, es uno de los líderes cabecillas, pues curiosamente es dueño de una gran cantidad de hectáreas de tierra en Michoacán, ¿no? Para hacer énfasis a esto, voy a citar a Carlos Montemayor en su obra que se llama La guerrilla recurrente, donde señala que a resultas del conflicto de Chiapas en el 94 se estableció el Centro de Operaciones y Tácticas CONTREM,
o Centro de Operaciones Logísticas, CLOREM, que elabora planes de adiestramiento civiles de protección a la población y de asesoramiento. El documento dice así: el plan de asesoramiento describe actividades del Ejército en el adiestramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa y otras organizaciones paramilitares, lo cual puede ser el principio fundamental de la movilización para operadores militares de desarrollo. Incluye además el asesoramiento y ayuda que se presenta a otras dependencias de gobierno, a funciones gubernamentales, locales, municipales, estatales, federales. En el caso de no existir fuerza de autodefensa civil, es necesario crearlas. Esto es un documento que, según el libro de la guerrilla recurrente, Carlos Montemayor saca de inteligencia del gobierno mexicano. Es decir, para evitar que se creen grupos de autodefensa reales, para evitar que el pueblo de forma honesta se organice, intente cambiar su sistema de gobierno, intente cambiar su sistema jurídico, pues busca cómo controlar estos movimientos sociales, ¿no? Es decir, estas autodefensas, por alguna razón, pues están bien organizadas, están bien armadas, ¿no? O sea, las armas que traen, no cualquiera las compra, son muy caras, muchas ni siquiera son nacionales, o no son parte del ejército nacional. En ese sentido, la contraparte tiene razón, ¿no? En el que no son totalmente fiables. Sin embargo, el derecho a la revolución, en una visión meramente legal, legítima, pues es totalmente válido. Tiempo. Se van a aplaudir con más ganas para que se vaya sintiendo la vida. ¿Mesa en contra? Pues pensando de buena fe, Bueno, lo que dijo mi compañero. las autodefensas tienen un fin explícito y un fin implícito. El fin explícito, vaya, no hay que darle muchas vueltas, es sobrevivir a la delincuencia organizada. Y el fin implícito es evidenciar la ineficacia o ineptitud gubernamental en el cumplimiento de sus funciones esenciales. En ambos casos, finalmente, la causa de la existencia y la actividad de las autodefensas es la misma: la incapacidad del gobierno para garantizar el disfrute de la seguridad pública por parte de los gobernados. Ahora bien, la acción colectiva de las autodefensas surge no solo de la desesperación ante las agresiones reiteradas de los delincuentes y el desprecio de las autoridades para atender las demandas ciudadanas. También hay un componente bastante interesante que hay que analizar de cólera ciudadana. Se observa en ellos cómo después, cuando quedan perplejos ante el gasto presupuestal tan alto por parte del Estado que supuestamente se destina a seguridad pública, solamente es para los gobernados, para los gobernantes. Solamente se ve que se están haciendo nuevos búnkers, que se está armando más a la policía, que hay más escoltas, que hay más coches blindados. Pero finalmente queda todo en que hay dos mundos distantes y distintos. El drama cotidiano del ciudadano que no entiende en dónde quedó eso que la autoridad le llama pomposamente Estado de Derecho, y los gobernantes que gastan alegremente cada año un presupuesto que rebasa ya los 100,000 millones de pesos, sí que finalmente el accionar del crimen organizado haya disminuido. Aquí evidentemente las personas que se suman a las autodefensas no quieren estar al margen de la ley, ni convertirse a su vez en criminales, pero no tienen una elección posible, o actúan o se exilian. La cosa está finalmente, después de todo este discurso que coincide con el de la contraparte, es hacia dónde van, qué es lo que finalmente persiguen. Regresar al ritmo de vida normal va a ser prácticamente imposible, considerando que las instituciones públicas están totalmente deshechas. No solamente en Michoacán, ya se está empezando a ver este tipo de corrupción en otros lugares. A donde se tiene que atender principalmente es, como bien hemos dicho en esta mesa, a exigir del gobierno que propicie, que genere las condiciones adecuadas y que actúe para garantizar la seguridad pública, que es un derecho humano consagrado por el artículo 21 constitucional. Y no solamente que lo dejen a la deriva, como un simple derecho a la petición, como un, oye, échame la mano. Tiempo. ¿Cómo no se echa la mano? 5 minutos en bolsa. Comenzamos. Bueno, yo aquí tengo más que pregunta, es un comentario que dice: Peña Nieto se encuentra ante un verdadero dilema con las autodefensas, porque si la legitima está condonando los delitos que están cometiendo, ya que es evidente que ha habido delitos en los enfrentamientos contra los criminales, y por otra parte, si no las legaliza es peor, ya que demostraría que no hay un ánimo de cooperación, apunta el académico en la entrevista con Animal Político.
Pero el problema es que no sabemos, por ejemplo, si luego de dejar solas a las autodefensas, estas puedan derivar el día de mañana en un nuevo cártel. Aquí yo lo que veo es una pequeña paradoja. ¿Por qué? Porque si por un lado las autodefensas no se legitiman, se está viendo al gobierno en una posición de que no quiere negociar y no le interesa absolutamente nada que ver con las autodefensas. Pero, por otra parte, si se legitiman ese tipo de autodefensas, entonces el gobierno está dando a conocer y está dando a saber que realmente son incapaces de llevar a cabo su función. En ese sentido, a mí me gustaría saber qué opina la mesa y cuál sería su postura. Porque, como les digo, yo siento que es una pequeña paradoja. Bueno si lo hago, malo si no lo hago, de todos modos. O sea, por donde se le vea, ahí hay un conflicto. Bueno, retomaba el compañero Uriel el derecho a la revolución. El derecho a la revolución se establece en el artículo 39 constitucional, donde dice que es un inalienable derecho de los seres humanos de poder cambiar o modificar la forma de gobierno. En mi opinión, no están cambiando ninguna forma de gobierno y no podemos mencionar que es un derecho a la revolución cuando el derecho a la revolución es entre gobernados y gobernantes, no entre civiles armados y civiles delincuenciales. También quisiera abundar ligeramente en una distinción de tipo doctrinal. El derecho a la revolución, como lo consigna nuestra teoría constitucional, es diferente al derecho a la revolución que consigna la Constitución estadounidense, que es al que tú haces referencia. Me parece, si la memoria no me falla, la 8ª enmienda, la que consigna el derecho de los ciudadanos a portar armas. Esa prerrogativa es para que los ciudadanos se puedan oponer a una forma de gobierno dictatorial, pero en el caso del derecho constitucional mexicano opera de manera diferente. Y ahora, contestando al licenciado César Sánchez Gutiérrez, yo diría que ante esa paradoja... Ahorita no son preguntas del público. ¿Perdón? Ahorita no son preguntas del público. No, el licenciado, de la mesa. La manera de responder a esa paradoja es con una estrategia de seguridad diferente, pero primero atendiendo a la seguridad, a proveerla. Sí, quedan 2 minutos. Bueno, lo que comentaba Marisol es verdad. O sea, creo que concordamos en el sentido de que las autodefensas no son un planteamiento revolucionario, no tratan de cambiar la estructura. El profesor Piña, tanto como Agustín, sostienen que el gobierno y nosotros como ciudadanos deberíamos presionar al gobierno para que dé una solución legal. Sin embargo, la historia de nuestro país y lo que conocemos en México, sobre todo nosotros que estudiamos Derecho, es de que pues la justicia no funciona, ¿no? Tan no funciona que hay un chico preso de la UAM que decía que ya el caso fue ganado por el bufete jurídico de la universidad, que ya no hay pruebas en su contra y sigue preso por una cuestión meramente política, ¿no? Bajo esta lógica, si el gobierno es cómplice del narcotráfico, si el gobierno y el narcotráfico históricamente desde hace más de 4 décadas han estado unidos, tanto intereses económicos, por ejemplo, una estadística fácil, ¿no? En Michoacán es el principal proveedor del DF, ¿no? El 83% de la producción de aguacate viene de Michoacán, el 54% de fresa, el 44% de la guayaba, llegando a, según la Zagarpa, un valor de producción de 410 millones, ¿no?, de pesos. Imagínense la cantidad de dinero que maneja un estado, más aparte, datos de la jornada que vienen de la Sedena, pues indican que, por ejemplo, 468,000 personas tienen empleos directos del narcotráfico, más otro millón que se podría calcular de trabajos indirectos, ¿no? O sea, pequeños ahí comerciantes de droga. Imagínense la cantidad tremenda que hay de dinero aquí y nuestro gobierno está inmerso. Entonces, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos obligar al gobierno a que haga su trabajo cuando el gobierno y ninguna capa jurídica lo puede hacer, ¿no? Hemos visto cómo la Corte está corrompida, la Suprema Corte. Hemos visto cómo las cámaras también. El sistema jurídico en México no funciona. Y si esperamos que del gobierno salga la solución, nunca va a llegar. Por eso yo creo que legítimamente el pueblo tiene total derecho para poder buscar una solución a este conflicto. Ya, gracias. Quedan 5 segundos. No. Tiempo. Siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias jurídicas produce su existencia y acciones? Es importante considerar que las autodefensas están formadas por grupos de individuos que son responsables cada una de sus acciones.
es igual y semejante a lo que podría hacer cualquier policía estatal. Sus miembros son responsables de las acciones que realicen al margen de la ley, sin duda alguna. No se trata de justificar todo, no se trata de justificar los excesos. Evidentemente no pueden hacer juicios sumarios. No están para impartir justicia, están para procurarla. De algún modo para coadyuvar en la procuración de la justicia. Pero las autodefensas deberíamos verlo como una forma de legítima defensa putativa. Si los ataques no son reales, actuales e inminentes, la teoría jurídica, especialmente la penal, nos establece que cuando han existido víctimas de delito y las víctimas de delito realizan medios de autoprotección, allí es donde esos mecanismos de autoprotección que funcionan dañando a futuros victimarios se justifica con una atenuación de la culpa o con una excluyente de responsabilidad de la culpa, puesto que una víctima se está protegiendo. Yo creo que eso es precisamente lo que había que ver en este contexto. Uno, todas las acciones de las autodefensas no necesariamente están legitimadas. En un momento dado habría que ver cuáles son los excesos, cuáles habría que juzgar de manera propia, pero también habría que pensar si gran parte de esas acciones entrarían dentro de lo que la teoría jurídica establece como legítima defensa putativa. Por otra parte, el gobierno debemos entender que no tiene otra opción más que apegarse por ahora a las autodefensas si quiere tener algún control de la entidad, especialmente en Michoacán. Guerrero lo hizo, institucionalizó las autodefensas. Ahora no se trata necesariamente de institucionalizar, pero sí debe de dar un cauce adecuado. ¿Listos? Sí. Ya. Antes que nada tenemos que tener en cuenta lo que es Estado de Derecho. Es una entidad político-jurídica esencialmente democrática, conformada por el pueblo, el gobierno y el poder, asentado sobre un territorio que se encuentran sometidos a disposiciones jurídicas de carácter abstracto y general, y que se aplica por igual a todos los habitantes, gobernados y gobernantes. Preguntémonos con honestidad, ¿en México de hoy en día se aplica por igual a disposiciones jurídicas de carácter general a todos los habitantes? No. En el plano más general, la sola existencia de los grupos de autodefensa es la manifestación de la incapacidad del gobierno en sus tres niveles para asegurar el cumplimiento del Estado de Derecho. Es un gobierno fallido, y no menciono los otros elementos del Estado como la población y el territorio, ya que ellos no han fallado en este tema. Ello implica que el monopolio de la violencia legítima ya no está en manos del gobierno, sino en manos de civiles armados, ya sean miembros de los grupos de autodefensa o de los grupos de delincuencia organizada. Las relaciones que se dan entre los gobernantes, entre los gobernados, ya se rigen por la ley del más fuerte. Sin las condiciones mínimas de seguridad pública, resulta prácticamente imposible que el resto de las instituciones públicas cumplan sus funciones de manera adecuada. ¿Cómo puede haber trabajos legislativos adecuados, o impartirse justicia en tribunales, o siquiera pueden funcionar adecuadamente los servicios de educación y salud, si son los grupos delictivos o las autodefensas quienes determinan la dinámica de la vida diaria? Cierto que el gobierno ahora parece haber dado cuenta, bajo la presión de las autodefensas, la gravedad de la situación, y está actuando como se aprecia con la detención del Chapo y la muerte del Chayo, pero dos golondrinas no hacen verano, por muy grandes y gordas que sean. Si además no se desmantela y procesa la parte del aparato gubernamental que hizo posible el nacimiento y la generación de un problema de esta magnitud. Cabe anticipar que la excusa de que se trata de un problema mundial o regional resulta inadmisible. El gobierno le corresponde la responsabilidad dentro de su territorio
y debe atenderse eficazmente. Tiempo. Siguen 5 minutos en bolsa. Para ambas mesas recordemos que esto es un debate. Por favor eviten leer para hacerlo más dinámico. Comenzamos. Si la contraparte ha mencionado que en efecto en varias partes del territorio nacional y especialmente en Michoacán, punto álgido de las autodefensas, existe un estado fallido y que el surgimiento de estas autodefensas es precisamente un estado de emergencia, ¿debemos atender a un marco legal? ¿Es posible que todavía estemos aspirando a cumplir con las leyes habida cuenta del estado de emergencia? Coincido con el doctor David Chacón de que existe una justificación de carácter moral para la existencia de las autodefensas. Finalmente son las que han impulsado al gobierno a tomar cartas en el asunto. Pero ahora yo le revivo la pregunta. Él hablaba hace un momento de institucionalizar a las autodefensas, porque son las que están ayudando a resolver el problema. Solamente que yo observo en el gobierno una actitud bipolar. Por un lado, nada de muertito, esperando que las autodefensas resuelvan el problema de la delincuencia, y por otro lado, sufre pesadillas cuando piensa que esos grupos armados pueden enderezar su inconformidad luego que terminen con el asunto de las autodefensas hacia otros temas que también son causa de irritación social y muy fuerte. ¿Alguna pregunta? Bien, consideraría que las autodefensas no pueden esperar a que el Estado actúe, y no pueden esperarlo por una razón, lo hemos dicho. Quien ha establecido una alianza no es de las autodefensas con algunos grupos criminales, sino de los grupos criminales con el Estado. Todas las estructuras del Estado están cooptadas por la delincuencia organizada. ¿Qué hace el Estado? Podríamos pensar que por un lado simula sus acciones. Es cierto, todos los líderes de los caballeros templarios van a caer, lo que no garantiza que se acabe el grupo criminal. Y el grupo de los caballeros templarios, que se encuentra en las propias autoridades mismas, ustedes lo habrán escuchado, negociaron con una senadora, hermana de un presidente, que se supone, efectivamente, es una negociación con el presidente mismo. Bien, las autodefensas, entonces, ¿son parte aliada del Estado? No, yo no creo que sean parte aliada. Yo creo que la parte aliada dentro de las tres que están en juego son los caballeros templarios con ciertas estructuras del Estado. Hoy hay una gestión distinta, es verdad. Es posible que se le golpee a los líderes. Lo que no se va a acabar en esa zona es el tráfico de drogas, pero a lo que se aspira no es acabar el tráfico de drogas. A lo que se aspira con las autodefensas es que cesen los secuestros, que cesen las extorsiones, que cesen las amenazas, que cesen las ejecuciones contra productores o contra civiles que no tienen juego dentro de esa criminalidad. Yo creo que eso es lo que se juega. Yo no planteo que deben institucionalizarse necesariamente las autodefensas, es una probable salida, no más. Hay todavía otras. Se van a comentar durante alguna de las réplicas, pero únicamente señalar, Michoacán no es Guerrero, eso es un hecho. La salida, el desenlace está todavía por verse. $30 segundos les quedan. 30 segundos. Yo quisiera aprovechar esos 30 segundos nada más para hacer una precisión. Solemos
hablar de que el Estado no cumple. Ya Marisol hace un momento lo mencionó, no es el Estado, es el gobierno el que tiene la responsabilidad, y más precisamente dentro del gobierno, el Poder Ejecutivo. Cuando hablamos del Estado confundimos a quienes no son versados en el derecho. A nosotros no nos cuesta ninguna dificultad entenderlo, pero a otros sí. Ok, pasamos a la quinta pregunta de esta tarde. 13, ¿no? 7 de 10, ¿no? 10 minutos cada uno. ¿Quién debe proporcionar seguridad pública? A ver, tenemos que en el artículo 21 nos menciona que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad, etcétera, etcétera. O sea, el artículo 21 en el papel se escucha muy bonito cuando nos dice quiénes deben proporcionarnos la seguridad. Como les digo, se escucha muy bien, pero desafortunadamente la realidad es que la situación es un caos. No hay coordinación entre la Federación, los estados y los municipios en materia de seguridad pública. Y lo cierto es que no saben realmente cómo arreglar el problema de la seguridad. Ahora, otra cosa. Dicen, en Michoacán lo que hay es una organización popular anticriminal, pero que nunca le ha declarado la guerra al gobierno, sino a un grupo criminal. Las autodefensas levantadas en armas en tierra caliente son efectivamente ilegales, pero no son criminales. En cambio, los templarios sí son ilegales y además criminales. Pero las autodefensas no han cometido crímenes ni abusos a los derechos humanos, ni han extorsionado a la gente, ni tampoco cobran cuotas. Y además consiguió parar a los narcotraficantes. Sí, fíjense, aquí hay algo que me gustaría resaltar. Sin la ayuda del gobierno, las autodefensas tuvieron que organizarse, y sin recibir ayuda del gobierno, y por el contrario, recibiendo ataques del mismo gobierno. Recordemos que el gobierno lo primero que hizo fue mandar a los militares para que les quitaran las armas, y también las autodefensas tuvieron que empezar a defenderse, ahora no nada más de los cárteles de la droga y de los templarios que los agredían, sino también de su propio gobierno. Entonces fíjense, como les digo, sin la ayuda del gobierno, entonces, ¿por qué habría de estar mal lo que están haciendo? Ellos lo único que están haciendo es defenderse. ¿Por qué? Porque como yo les digo, en el papel se escucha muy bonito cuando alguien nos dice, es que la seguridad te la tiene que dar el Estado por esto y por esto y por esto. Pero en la realidad, cuando nosotros salimos a la calle, ¿realmente el gobierno nos brinda esa seguridad? ¿O somos nosotros los que salimos, como decimos en el argot popular, con el Jesús en la boca, esperando regresar y no encontrarnos con ninguno de esos malandros que andan por ahí haciendo de las suyas? 10 segundos. Entonces, ya nada más para finalizar, pensémoslo bien. ¿Realmente nos están dando lo que nos merecemos o nos están dando lo que van queriendo o pudiendo? Tiempo. Adelante. ¿Sabes? Eso no puedo aplaudir. Échale, de veras. Que no haya sido tu chacón, porque... Es cierto, en la Constitución y en las leyes, el tema de las competencias para proporcionar seguridad pública es bastante complejo, y lo sabemos los abogados, pero sin embargo creo que con una leída detenida nos podemos dar cuenta que corresponde precisamente al gobierno, no a la población, no a la sociedad, proporcionar la seguridad pública. Quien está fallando es el gobierno, no los ciudadanos. Quien debe corregir por consecuencia del gobierno. Y dentro del gobierno también recordemos que hay una división entre poderes: el poder ejecutivo, que se encarga de administrar; el poder legislativo, que se encarga de hacer las leyes; y el poder judicial, que se encarga de juzgar. Aquí, a cargo de quien está la seguridad pública es fundamentalmente del poder ejecutivo. Tomando como ejemplo el poder ejecutivo federal, recordemos que donde se para el presidente por mandato constitucional es el jefe de las Fuerzas Armadas. Lo mismo pasa en los estados con los gobernadores. Ellos son los que nombran, con todo y las leyes que han emitido, tratando de aparentar que dan autonomía a las procuradurías. Quienes siguen nombrando a los procuradores
son los gobernadores y el presidente. Quien sigue nombrando a los secretarios de Seguridad Pública son el presidente y los gobernadores. Entonces, no querramos encontrar una responsabilidad enfocada solamente en los niveles más bajos, ministerios públicos a la policía. No, la responsabilidad directa se encuentra en los niveles más altos, y hacia ellos hay que enfocarnos a través del derecho, no a través de la fuerza, porque vivimos o aspiramos a vivir en una nación civilizada, una nación sujeta a un Estado de Derecho, y entonces, como juristas, como abogados, creo que debemos razonar de esa manera. Si el Estado no cumple, si el gobierno no cumple, hay que exigir lo que cumpla y hacerlo hasta que lo haga. De esa manera es como lo han logrado las naciones avanzadas. Tampoco les han dado ningún regalo, ningún obsequio. 10 segundos. El gobierno ha tenido que ceder a la presión ciudadana, y así lo tenemos que hacer aquí en México. Tienen 5 minutos en bolsa. No se duerman, ya casi terminamos, por favor.